Señor, creo que este reloj le pertenece, dijo la voz ronca al otro lado de la línea. Es un Omega Speedmaster. Tiene una inscripción en la parte posterior que dice, para mi estrella brillante, con todo mi amor, mamá. Se me heló la sangre. Estaba sentado en mi oficina de Denver, revisando informes de ventas, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido de Colorado. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. Eso es imposible, murmuré, abriendo instintivamente el cajón de mi escritorio donde guardaba el reloj durante la jornada laboral. Estaba vacío. Completamente vacío. ¿Señor? ¿Sigue ahí? Sí, sí. ¿Quién habla? Pete Rodríguez, de la casa de empeños Golden Eagle, en Colfax. Mire, normalmente no llamo a gente así, pero cuando vi este reloj. Su madre era Sarah Chen, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Mi madre había muerto 2 años antes de cáncer. Ese reloj era lo único que ella me había dejado específicamente. No valía una fortuna, pero cada arañazo en la superficie contaba una historia. Cada tic era un recuerdo de ella mirando la hora antes de llevarme al colegio. ¿Cómo sabe el nombre de mi madre?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Su madre traía el reloj aquí de vez en cuando para limpiarlo. Era una mujer encantadora. Siempre hablaba de su hijo abogado que trabajaba en el centro de la ciudad. Cuando este reloj apareció ayer, supe que algo no estaba bien. Me llamo Michael Chen y, a mis 32 años, nunca imaginé que estaría preguntándome si mi propia familia me había robado. Pero mientras Pete hablaba, las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar. ¿Quién trajo el reloj?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Un chico joven, de unos 20 años. Dijo que era de la familia. Estaba nervioso, sudando mucho. Pidió $8,000, pero yo le ofrecí 5. Él aceptó de inmediato, sin regatear. Eso fue una señal de alarma inmediata. $5,000. Mi mente procesó la cifra mientras una fría ira se extendía por mi pecho. Después de años trabajando en derecho corporativo, sabía reconocer cuando alguien estaba siendo engañado. O cuando alguien estaba desesperado. ¿Hay cámaras de seguridad?, pregunté, sabiendo ya que necesitaría pruebas. Claro. Y también tengo la documentación. Dejó su carné de conducir como identificación temporal. Dylan Morrison, 23 años. Dylan. Mi primo Dylan. El hijo de mi tía Patricia, que hacía 6 meses se había mudado a nuestra ciudad para estudiar en la Universidad de Colorado. El mismo Dylan que vivía en casa de mi tía, a solo 3 manzanas de donde yo vivía. ¿Señor Chen? ¿Quiere que guarde el reloj aquí por ahora? Sí, por favor. Estaré allí en 20 minutos. Colgué el teléfono y me quedé mirando el cajón vacío. Anoche, como siempre, había dejado el reloj allí antes de salir de la oficina. Esta mañana, lo comprobé como todos los días. Estaba allí. Entonces, en algún momento durante la jornada laboral, alguien con acceso a mi oficina había entrado y se había llevado el único recuerdo físico que tenía de mi madre. Alguien de la familia. Cogí las llaves y salí, con la mente ya trabajando en los detalles legales. El robo entre familiares seguía siendo robo. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Lo que Dylan no sabía era que yo ya había estado notando pequeñas señales durante semanas. Dinero desapareciendo de mi billetera cuando visitaba a la tía Patricia. Mi cuenta de Netflix siendo usada a horas extrañas. Pequeños objetos de valor que desaparecían y luego aparecían en lugares diferentes. Mientras conducía por Colfax hacia Golden Eagle, una pregunta martillaba en mi cabeza. Si Dylan estaba tan desesperado por dinero que robó el reloj de mi madre muerta, ¿qué otras cosas podría haber hecho? Si tienes curiosidad por descubrir hasta dónde llega la traición familiar y cómo se desarrolla esta historia, sigue leyendo, porque lo que descubrí en la casa de empeños fue solo el comienzo de una revelación mucho mayor. La casa de empeños Golden Eagle estaba en una parte antigua de Denver, entre una lavandería y un restaurante mexicano. Pete Rodríguez me esperaba detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y expresión seria. ¿Señor Chen? Soy Pete. Gracias por venir tan rápido. Él desapareció en la trastienda y regresó con una caja de terciopelo azul marino que reconocí inmediatamente. Era donde mi madre guardaba el reloj cuando no lo usaba. Antes de abrirlo, dijo Pete, necesito que sepa algo. Ese chico, Dylan, no solo estaba nervioso. Estaba mintiendo descaradamente. Dijo que el reloj era de su abuelo,
que había fallecido recientemente. Pero cuando le pregunté detalles básicos sobre el modelo, no sabía nada. Pete abrió la caja y allí estaba el Omega Speedmaster de mi madre. El metal dorado brillaba bajo las luces fluorescentes de la tienda, pero lo que me hizo atragantarme fue ver la inscripción en la parte posterior: para mi estrella brillante, con todo mi amor, mamá. Su madre me contó la historia de ese grabado, continuó Pete. Ella dijo que usted siempre fue la luz de su vida, especialmente después de que su padre desapareció cuando usted era niño. Ahorró durante 2 años para comprarle este reloj como regalo de graduación de la universidad. Mis manos temblaron ligeramente al coger el reloj. Cada detalle era exactamente como lo recordaba. El pequeño arañazo en la esfera que se hizo cuando ayudé a mi madre a mudarse al apartamento más pequeño. La cadena ligeramente desgastada porque ella nunca se quitaba el reloj, ni siquiera para dormir. ¿Dylan presentó algún documento?, pregunté, forzando mi voz para que sonara profesional. El carné de identidad de Colorado, como te dije. Pero aquí viene lo interesante: no quiso firmar los papeles de la venta definitiva. Dijo que volvería más tarde para terminarlo. Dejó el reloj como garantía por un préstamo temporal. No tenía sentido. Si Dylan realmente creía que el reloj era suyo, ¿por qué no lo vendía definitivamente? A menos que supiera que eventualmente tendría que devolverlo. Puedo ver las imágenes de la cámara de seguridad. Pete me llevó a una pequeña oficina detrás de la tienda. En la pantalla granulada del monitor, vi claramente a mi primo Dylan. Cabello castaño revuelto, con una camiseta de la Universidad de Colorado, mirando constantemente a los lados como si esperara ser descubierto en cualquier momento. «¿Ves cómo no puede quedarse quieto?», dijo Pete señalando la pantalla. «Y fíjate cómo evita mirar directamente al reloj cuando lo entrega. Es el lenguaje corporal clásico de alguien que sabe que está haciendo algo malo». Mientras veía el video, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. 3 semanas antes, Dylan había preguntado casualmente por el reloj durante una cena en casa de la tía Patricia. Había comentado que parecía valioso, y me había preguntado si realmente necesitaba llevar algo tan caro todos los días. En ese momento, pensé que era solo curiosidad. Ahora me daba cuenta de que era reconocimiento de territorio. ¿Cuánto tiempo dijo que necesitaba el dinero?, pregunté. Esa fue otra señal de alerta. Dijo que lo necesitaba para una oportunidad de inversión que no podía esperar. Cuando le pedí detalles, se mostró vago. Habló de criptomonedas y de algún tipo de aplicación. Criptomonedas. Claro. Dylan había pasado los últimos meses intentando convencer a cualquiera que le escuchara de sus estrategias innovadoras de inversión. Al parecer, esas estrategias incluían robar relojes familiares. Pete, tengo que preguntarte algo. Has dicho que mantendrás el reloj a buen recaudo, pero legalmente, ¿qué pasa si Dylan vuelve a reclamarlo? Pete me miró con una expresión que mezclaba experiencia y cansancio. Hijo, en 30 años en este negocio, he aprendido a distinguir entre propiedad legítima y propiedad robada. Ese reloj puede estar a su nombre en el sistema temporalmente, pero la verdadera historia está escrita en cada detalle. Él tomó el reloj y señaló pequeños detalles que yo nunca había notado. ¿Ves estas marcas microscópicas aquí en la correa? Son ajustes hechos para una muñeca más pequeña, la muñeca de una mujer. Y aquí, donde la correa se une con la esfera, hay restos de un perfume específico. No es algo que usaría un joven de 23 años. Pete era más observador de lo que pensaba. Además, continuó, tu madre trajo este reloj a reparar 6 meses antes de morir. Tengo todos los registros. Ella estaba preocupada porque trabajabas tanto que apenas te dabas cuenta de si el reloj funcionaba correctamente. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre se estaba muriendo y se preocupaba por un reloj porque sabía que sería su última forma de cuidar de mí. ¿Dylan sabe que lo has descubierto?, preguntó Pete. Todavía no. Pero lo descubrirá pronto. Salí de la tienda con el reloj a buen recaudo en el bolsillo, pero con un peso mucho mayor en el pecho. No se trataba solo del objeto robado. Se trataba de la traición sistemática de personas a las que consideraba mi familia. Mientras conducía de vuelta a casa, llamé a mi asistente, Jennifer, a la oficina. Jen, necesito que canceles todos mis compromisos de hoy. ¿Ha surgido algo urgente? Claro, Michael. Todo bien. Digamos que he descubierto que los problemas familiares pueden ser más complicados que los litigios corporativos. Mi siguiente parada sería la casa de la tía Patricia. Pero primero,
Necesitaba entender exactamente cuán profunda era esa traición. Si Dylan me estaba robando, ¿qué más podría estar haciendo? Y lo más importante, ¿lo sabía mi tía Patricia? La mujer que me había ayudado a elegir el traje para el funeral de mi madre, que había llorado conmigo durante el entierro, que había jurado que siempre estaría ahí para mí. ¿Ella sabía que su hijo estaba robando el único recuerdo físico que me quedaba de mi madre? Mientras aparcaba frente a la casa familiar de 2 pisos donde crecí visitando todos los domingos, una pregunta mucho más inquietante surgió en mi mente. Si ellos eran capaces de robar algo tan sagrado, ¿qué otras cosas me habían quitado sin que me diera cuenta? La casa de la tía Patricia parecía diferente cuando aparqué enfrente. No físicamente, seguía siendo la misma casa victoriana de 2 pisos con el jardín bien cuidado que visitaba desde niño. Pero ahora, cada detalle adquiría un significado siniestro. El Honda Civic azul de Dylan estaba en el garaje. Perfecto. Quería enfrentarme a los dos juntos. Llamé al timbre y esperé. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo, luego la voz familiar de la tía Patricia a través de la puerta. «¿Michael? ¡Qué sorpresa! Pasa, querido». Ella abrió la puerta con una sonrisa que parecía demasiado forzada. Patricia había sido la hermana menor de mi madre y durante años había sido como una segunda madre para mí. Cabello castaño con mechas rubias, siempre impecablemente arreglada, trabajaba como gerente de banco desde hacía 15 años. «Hola, tía Pat. Espero no interrumpir nada». «Claro que no. Dylan está arriba estudiando. ¿Quieres un café?» «Estudiando. Claro». Mientras ella preparaba el café en la cocina, observé la casa con nuevos ojos. En la estantería del salón había una figura de cristal que reconocí. Era de mi madre. Un pequeño ángel que estaba en su mesita de noche. «Tía Pat», llamé desde la sala. No sabía que mamá te había dado esta pieza. Hubo un momento de silencio en la cocina. Luego apareció en la puerta, secándose las manos nerviosamente. «Ah, eso. Sí, me lo dio poco antes de... ya sabes. Dijo que quería que tuviera un recuerdo especial». Mentira. Había visto esa pieza en casa de mi madre la semana antes del funeral. Estaba exactamente donde siempre había estado. «¡Qué coincidencia!», dije, cogiendo mi móvil. «Tengo una foto de la casa de mamá de unos días antes del funeral. Voy a ver si puedo encontrar esa pieza en las fotos». Se le quedó la cara blanca. «Michael, ¿por qué harías eso? ¿Estás cuestionando mi palabra?» «No, tía Pat. Solo tengo curiosidad por algunas cosas que he notado últimamente». En ese momento, Dylan bajó las escaleras con los auriculares puestos, claramente sin esperar verme. «Tío Mike. Tío, qué susto. No sabía que estabas aquí». Él intentó parecer despreocupado, pero vi que le temblaban ligeramente las manos. Los mismos nervios que Pete había descrito en la tienda. «Hola, Dylan. ¿Qué tal los estudios? He oído que necesitas dinero para algunos proyectos». Patricia y Dylan intercambiaron una mirada rápida. Fue demasiado rápido para alguien que no estuviera prestando atención, pero para mí fue como una confesión. «Ah, ya sabes cómo es, tío. La universidad es cara. Siempre hay algún libro nuevo o algún proyecto que financiar». «Entiendo. ¿Qué tipo de proyecto exactamente?» «Una aplicación. Para que los estudiantes organicen grupos de estudio. Todavía estoy desarrollando la idea». «Otra aplicación. Al menos era coherente en sus fantasías empresariales». «Interesante. ¿Cuánto necesitas para desarrollarla?» «Unos 5,000, tal vez. Nada muy grande». Exactamente la cantidad que él había conseguido con el reloj de mi madre. «Dylan», le dije, manteniendo la voz tranquila, «¿dónde estabas ayer por la tarde?» «¿Ayer?» «Ah, en la biblioteca. Estudiando para los exámenes finales». «¿Por qué?» «Solo por curiosidad. ¿No saliste de la biblioteca por ningún motivo? ¿Quizás para resolver algo importante?» El sudor comenzó a aparecer en su frente. «No, tío. Estuve allí todo el día. Mamá puede confirmarlo, ¿verdad?» Patricia asintió rápidamente. «Sí, llegó a casa muy tarde. Estaba preocupada». 2 mentiras seguidas. Interesante como ya tenían una historia preparada. «Tía Pat, ¿puedo hablar contigo en la cocina un momento?» «Claro, cariño». En cuanto salimos de la sala, bajé la voz. «Tía, tengo que contarte algo. Alguien robó el reloj de mamá de mi despacho ayer». Ella abrió mucho los ojos. «¡Qué horror!
¿Has llamado a la policía? Todavía no. Pero tengo una idea bastante clara de quién ha sido. ¿Quién haría algo así? Ese reloj era muy especial para ti. Su actuación se estaba volviendo cada vez más forzada. Tía Pat, tengo que preguntártelo directamente. ¿Dylan tiene llaves de mi despacho? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a tenerlas? Porque la semana pasada, cuando vinisteis a visitarme, Dylan se quedó solo en el despacho mientras hablábamos en el salón. Dijo que quería ver los libros de derecho. Patricia se quedó en silencio, procesando la información. Tía Pat, Dylan vendió el reloj de mi madre fallecida por $5,000 ayer por la tarde. Lo sé porque me llamó el dueño de la tienda. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de ella. Lágrimas de culpa, no de conmoción. Michael, puedo explicarlo. Entonces lo sabías. Él estaba desesperado. La universidad amenaza con suspender su matrícula por falta de pago. Me dijo que tú nunca usabas el reloj, que solo estaba en el cajón. Entonces lo planearon juntos. No fue planeado. Él me dijo que tú habías accedido a prestarle el reloj como garantía para un préstamo. Yo le creí. Tía Pat, mírame a los ojos y dime si realmente te creíste esa historia. Ella no pudo mantener el contacto visual. Él es mi hijo, Michael. Sé que ustedes dos eran muy unidos cuando eran niños, pero ahora él está construyendo su futuro. Pensé que lo entenderías. ¿Entenderlo? ¿Entenderlo? Robó lo único que mi difunta madre me dejó para financiar otro plan imposible de aplicación. No fue solo eso, dijo Dylan desde la puerta de la cocina. Al parecer, había escuchado toda la conversación. Tío Mike, sé que tienes dinero. Ganas bien, no tienes hijos, no tienes esposa. Ese reloj solo estaba acumulando polvo. ¿Acumulando polvo? Tío, ni siquiera lo usas. Está guardado en el cajón de tu escritorio. Mientras tanto, yo estoy aquí luchando por pagar la universidad, intentando construir algo. La rabia que había contenido durante toda la conversación finalmente estalló. Dylan, ese reloj valía mucho más que $5,000. Pero eso no importa. Lo que importa es que era lo único que me quedaba de mi madre. Y tú me lo has robado. No te lo he robado. Lo he tomado prestado. Sin permiso. Eso es robar. Patricia se interpuso entre nosotros. Michael, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto. ¿Familia? Miré a ella, luego a Dylan. La familia no le roba a la familia. La familia no le miente a la familia. La familia no justifica el robo diciendo que la víctima tiene dinero. Tío Mike, te devolveré el dinero tan pronto como la aplicación despegue. ¿Cuándo, Dylan? ¿Cuándo exactamente? ¿Después de gastarte el dinero de tu cuenta fiduciaria en un coche? ¿Después de que tus otros dos negocios fracasaran? Este es diferente. Todos son diferentes para ti, pero el resultado siempre es el mismo. Patricia lo intentó una vez más. Michael, a Sara no le gustaría ver a la familia peleándose por cosas materiales. Eso fue la gota que colmó el vaso. No uses el nombre de mi madre para justificar esto. Mamá trabajó en 2 empleos para criarme sola. Ella ahorró cada centavo para comprarte ese reloj como regalo de graduación. ¿Y crees que ella estaría feliz sabiendo que lo robaron? Salí de la cocina, tomé mis llaves y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Patricia. A resolver esto como es debido. Michael, no hagas nada precipitado. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Tía Pat, has tenido la oportunidad de hacer lo correcto. Los dos la habéis tenido. Ahora vais a descubrir lo que pasa cuando se le roba a la persona equivocada. Mientras conducía hacia casa, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no se trataba del reloj. Se trataba de principios. Se trataba de lo que mi madre me había enseñado sobre el bien y el mal. Dylan había apostado a que no haría nada porque somos familia. Patricia había apostado a que perdonaría porque ella me ayudó cuando murió mi madre. Estaban equivocados. Y cuando acabara con ellos, Dylan entendería que algunas lecciones son demasiado caras como para ignorarlas. La primera noche después del enfrentamiento, no dormí. Me quedé en mi oficina en casa, rodeado de papeles, con el portátil abierto, construyendo un expediente completo sobre mi propio primo. Como abogado, sabía que las emociones no ganan casos. Las pruebas ganan. Y Dylan me había dado muchas más pruebas de las que imaginaba.
Empecé por lo más obvio, los extractos bancarios. Como procurador de mi madre durante su enfermedad, todavía tenía acceso a algunas cuentas antiguas. Fue allí donde encontré la primera sorpresa. Dylan no solo me había robado el reloj. En los últimos 6 meses, había falsificado la firma de la tía Patricia 3 veces para sacar dinero de su cuenta de ahorros. Pequeñas cantidades, 200 aquí, 300 allá, pero suficientes para establecer un patrón. Mi segundo descubrimiento fue aún peor. Dylan estaba utilizando mi dirección para recibir tarjetas de crédito. Al parecer, se trataba de solicitudes fraudulentas en las que utilizaba mi nombre e ingresos, pero con la dirección de la tía Patricia como dirección temporal. Llamé a mi amigo Marcus, que trabajaba en delitos financieros en el departamento de policía. Mike, tío, esto es serio. No es solo un robo doméstico. Es fraude de identidad en múltiples cuentas. ¿Cuánto tiempo le pueden caer? Con este patrón, de 5 a 10 años. Especialmente si demostramos que él tuvo acceso a tu información personal a través de visitas familiares. Pero la cárcel no era suficiente. Dylan tenía que entender las consecuencias de meterse con la persona equivocada. Mi tercer descubrimiento llegó cuando llamé a la Universidad de Colorado, fingiendo ser un empleador que verificaba las credenciales de Dylan para un posible empleo. ¿Dylan Morrison? Señor, no está matriculado desde hace 2 semestres. Cuenta suspendida por falta de pago en octubre. Así que Dylan había mentido sobre estar en la universidad. Había mentido sobre necesitar dinero para pagar la matrícula. Y la tía Patricia lo sabía. Ahora tenía el panorama completo. Dylan no era solo un joven desesperado que había cometido un error. Era un delincuente habitual que había convertido a nuestra familia en su fuente de ingresos ilegales. Mientras preparaba mi caso, sonó mi teléfono. Dylan. Tío Mike, ¿podemos hablar? Creo que puedo solucionarlo. Claro, Dylan. Hablemos. Quedamos en el Starbucks cerca de la universidad. Cuando llegué, Dylan ya estaba allí, más nervioso que nunca. Tío Mike, mira, sé que estás enfadado. Pero puedo explicártelo todo. Te escucho. El dinero no fue a ninguna aplicación. Fue para pagar deudas de juego. Estaba seguro de que podría recuperarlo todo antes de que te enteraras. Juegos. Claro. Eso explicaba la desesperación, las mentiras elaboradas, el robo sistemático. ¿Cuánto debes, Dylan? 25,000. Pero tengo un plan para recuperarlo todo. Déjame adivinar. ¿Otro plan para hacerte rico rápidamente? No, tío Mike. Esta vez es diferente. He conocido a unos tipos que tienen un negocio. Bueno, no puedo entrar en detalles, pero puedo triplicar el dinero en 2 semanas. Drogas. Mi primo había pasado de ser un jugador compulsivo a un posible traficante. Dylan, ¿te das cuenta de que me estás hablando de actividades ilegales? No es nada serio. Solo necesito un poco más de dinero para empezar. ¿Me podrías prestar 15,000? Te prometo que te lo devolveré con intereses. ¿15,000? ¿Además de los 5,000 que ya has robado? Tío Mike, por favor. Estos tipos no son gente con la que se juega. Si no les pago, ¿te harán daño? ¿O algo peor? Si estás siguiendo esta historia de traición familiar, suscríbete al canal porque lo que sucedió a continuación fue una lección que Dylan nunca olvidaría. Dylan pensó que me había acorralado, que pagaría para protegerlo porque somos familia, que mi educación privilegiada me hacía ingenuo sobre las consecuencias reales del mundo. Él estaba equivocado. Dylan, te voy a hacer una propuesta. Me devuelves el reloj hoy. Le confiesas a tu madre lo de las firmas falsificadas y las tarjetas de crédito fraudulentas. Y yo no llamo a la policía. Tío Mike, no puedo. Me matarán. Entonces deberías haberlo pensado antes de apostar dinero que no tenías. Antes de robar a tu familia. Antes de falsificar documentos. No lo entiendes. No tengo elección. Has tenido elección en cada paso de esta situación. Elegiste apostar. Elegiste robar. Elegiste mentir. Ahora te voy a dar una última elección. ¿Cuál? Resuelve esto de la manera correcta o lo resolveré a mi manera. ¿Qué significa eso? Significa que soy abogado desde hace 8 años. Significa que tengo contactos en el departamento de policía, en el sistema judicial y en agencias federales. Significa que puedo convertir tu vida en un infierno legal que durará décadas.
Dylan se puso pálido. ¿Le harías eso a tu familia? La familia no roba a la familia. La familia no falsifica documentos. La familia no amenaza a la familia con criminales. Tío Mike, ayúdame. Por favor. Te ayudaré. Te enseñaré las consecuencias de tus decisiones. Salí del Starbucks con Dylan todavía sentado a la mesa, procesando lo que había pasado. Él esperaba que yo lo salvara de las consecuencias de sus actos. En cambio, yo estaba a punto de enseñarle que algunas lecciones son demasiado caras como para ignorarlas. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Una a Marcus, en el departamento de policía. Otra a mi compañero de la universidad, que ahora trabajaba en la Fiscalía Federal. Y otra al bufete de abogados que representaba a los acreedores más agresivos de la ciudad. Dylan había apostado a que yo era demasiado educado para destruir una familia. Él estaba a punto de descubrir que la educación y la crueldad no son mutuamente excluyentes. El lunes por la mañana, todo empezó a desmoronarse para Dylan al mismo tiempo. Primero, 2 detectives se presentaron en la puerta de la tía Patricia a las 7 de la mañana. Marcus había expedido una orden de registro y confiscación basada en las pruebas que yo le había proporcionado. Confiscaron el ordenador portátil de Dylan, sus documentos financieros y encontraron 3 tarjetas de crédito falsas escondidas en su habitación. A las 9, el bufete de abogados Tainberg y Associates presentó una demanda civil contra Dylan por fraude de identidad. La demanda incluía fotografías de las firmas falsificadas, extractos bancarios y un análisis grafológico que probaba el patrón de falsificación. A las 10, la Fiscalía Federal abrió una investigación sobre sus actividades de lavado de dinero. Mi compañero de la universidad se había mostrado muy interesado cuando le mencioné las operaciones que Dylan había descrito en el Starbucks. Pero el golpe final llegó a las 11 de la mañana. Dylan me llamó, con la voz entrecortada. Tío Mike, quieren arrestarme. Mamá está llorando. ¿Qué has hecho? Exactamente lo que te prometí. Lo he resuelto a mi manera. No lo entiendes. Esos tipos de las deudas de juego pensarán que yo los he delatado. Me van a matar. Deberías haberlo pensado antes. Tío Mike, por favor. ¿Podemos hablar? Haré lo que sea. Quedamos en el mismo Starbucks de antes. Cuando llegué, Dylan estaba en una mesa en un rincón. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ojeras profundas, manos temblorosas, ropa arrugada. Tío Mike, gracias por venir. Sé que me lo merezco, pero tengo que contarte la verdad. Te escucho. No fueron solo 25,000 en deudas de juego. Fueron 60,000. ¿Y el dinero que saqué de las cuentas de mamá? No fueron solo unos cientos. Fueron $17,000 en 2 años. 17,000. La tía Patricia había perdido $17,000 para mantener la adicción de su hijo. Continúa. ¿Las tarjetas de crédito a tu nombre? Conseguí 5,000 en cada una. 15,000 en total. Lo gasté todo en apuestas online, pensando que podría recuperarlo todo. ¿Cuántas cuentas abriste fraudulentamente? 7. Tarjetas de crédito, cuenta bancaria, incluso una cuenta en una plataforma de inversiones. Usé tu información porque nunca revisas tu informe crediticio. Error número 1. Yo revisaba mi informe crediticio religiosamente cada 3 meses. Dylan, ¿te das cuenta de que me has contado delitos federales que suman más de $100,000? Lo sé. Pero tío Mike, puedes detener esto. Eres abogado, conoces gente. Si dices que fue un malentendido familiar. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque somos familia. Porque me conoces desde que era un niño. Porque mamá se morirá de pena si me arrestan. Tu madre debería haber pensado en eso antes de ayudarme a robar. Ella no lo sabía todo. A ella también le mentí. Dylan, tu madre me ayudó a localizar mi agenda personal para que pudieras copiar mi número de la Seguridad Social. Ella me distraía durante las visitas familiares para que pudieras acceder a mi oficina. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo contó ayer. Cuando los agentes federales aparecieron en su puerta, lo confesó todo esperando obtener inmunidad. ¿Mamá hizo eso? Tu madre me traicionó, Dylan. Ella me ayudó a criar a un hijo al que consideraba un sobrino. Ella aceptó que robaras el reloj de mi madre muerta. Ella falsificó documentos bancarios para encubrir tus mentiras. Y cuando las cosas se pusieron serias, te entregó para salvar su propio pellejo.
Dylan comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro pánico. Tío Mike, voy a morir. No lo entiendes. Estos tipos no bromean. Pensarán que fui yo quien llamó a los federales. No fueron los federales quienes descubrieron tus deudas de juego, Dylan. Fueron tus propios acreedores criminales. ¿Cómo es eso? Cuando usaste mi nombre para abrir cuentas fraudulentas, dejaste un rastro digital. Cuando esos criminales investigaron tu historial financiero para ver si podías pagar, encontraron varias cuentas abiertas recientemente. Cuentas que no se correspondían con tu perfil económico real. Eso significa que saben que eres un estafador compulsivo. Saben que no puedes pagar. Y saben que eres lo suficientemente tonto como para dejar pruebas por todas partes. Dylan me miró con horror creciente. Me van a matar. Quizás. O quizás te usen como ejemplo para otros deudores. O quizás simplemente desaparezcan de tu vida ahora que saben que estás siendo investigado por los federales. ¿Tú planeaste esto? Yo planeé las consecuencias, Dylan. Tú creaste las situaciones que hicieron que esas consecuencias fueran inevitables. Tío Mike, ayúdame. Por favor. Te lo suplico. Te ayudaré, Dylan. Te daré un consejo gratuito como abogado. ¿Cuál? Confiesa todo. Coopera plenamente con la investigación federal. Entrega todos los nombres, todos los detalles, todas las pruebas. Quizás consigas un acuerdo que reduzca tu condena de 10 años a 5. 5 años. Si tienes suerte. Si no cooperas, pueden ser 15 o 20. Dylan se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la magnitud de su situación. Tío Mike, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me has hecho esto? Sé que merezco las consecuencias, pero ¿por qué me has destruido por completo? Me incliné hacia adelante, mirándole directamente a los ojos. Dylan, no robaste solo un reloj. Robaste la única conexión física que tenía con mi madre muerta. No falsificaste solo unas firmas. Traicionaste la confianza de una mujer que te crió sola después de que tu padre os abandonara. No mentiste solo sobre unas deudas. Has convertido a toda nuestra familia en una operación criminal. Lo sé, pero... No hay pero, Dylan. Has tomado decisiones. Múltiples decisiones, durante años, que han hecho daño a personas que te querían. Y cuando te han enfrentado, no has mostrado arrepentimiento. Has mostrado desesperación porque te pillaran. Tenía miedo. Tenías miedo de las consecuencias. No de lo que le habías hecho a la gente. Hay una diferencia. Dylan bajó la cabeza. ¿Qué va a pasar con mamá? Tu madre responderá por sus delitos. Falsificación de documentos, complicidad en fraude de identidad, obstrucción a la justicia. Probablemente 2 o 3 años de cárcel. Todo esto por mi culpa. No, Dylan. Por las decisiones que ambos tomaron. Independientemente el uno del otro. Tío Mike, si confieso todo, si devuelvo todo lo que pueda, ¿considerarías hablar con el fiscal? No para librarme de las consecuencias, sino para ayudar a mamá. Por primera vez en la conversación, vi una chispa de lo que podría ser una redención genuina. Si confiesas todo, si cooperas plenamente, si devuelves cada centavo que puedas recuperar, consideraré testificar sobre el carácter de tu madre. No para minimizar los delitos que ella cometió, sino para contextualizar las presiones a las que se enfrentó. ¿Lo harías? Lo haría por la memoria de mi madre. Ella hubiera querido que mostrara compasión, incluso en medio de la justicia. Dylan se secó los ojos. Tío Mike, ¿cómo hago eso? ¿Cómo arreglo algo tan roto? Empiezas diciendo la verdad. Toda la verdad. A todo el mundo. Y luego aceptas las consecuencias sin negociar, sin intentar minimizar, sin culpar a otros. Y después. Después construyes una vida basada en decisiones diferentes. Puede que pasen décadas hasta que la gente vuelva a confiar en ti. Puede que algunos nunca lo hagan. Pero lo haces de todos modos, porque es lo correcto. Dylan asintió lentamente. Tío Mike, sé que no tengo derecho a preguntarlo, pero, ¿alguna vez podrás perdonarme? Dylan, el perdón no es algo que se consigue. Es algo que se gana con acciones coherentes a lo largo del tiempo. Pregúntame de nuevo dentro de 10 años. Me levanté de la mesa y dejé a Dylan solo con sus pensamientos. Al salir del Starbucks, sonó mi teléfono. Era Pete,
de la casa de empeños. Michael, tengo noticias. ¿Ese compartimento secreto en el reloj de tu madre? Hay algo más dentro. Algo que tienes que ver. Mientras conducía de vuelta al Golden Eagle, una sola pregunta martilleaba en mi mente. Después de toda esta revelación sobre fraudes y traiciones, ¿qué otros secretos me había dejado mi madre para que descubriera? Pete me esperaba en el Golden Eagle con una expresión que mezclaba curiosidad y reverencia. El reloj de mi madre estaba sobre el mostrador, junto a una lupa y algunas herramientas delicadas. Michael, cuando te fuiste ayer, seguí examinando el reloj más de cerca. Tu madre era una mujer muy inteligente. Él tomó el reloj y señaló una pequeña abertura en el lateral que nunca había notado. Esto no es decoración. Es otro compartimento secreto, mucho más elaborado que el primero. Con cuidado, Pete presionó un punto específico de la correa. Se abrió un pequeño panel que reveló un espacio microscópico. Dentro había un papel aún más pequeño que el primero, doblado con precisión quirúrgica. Tu madre debió de modificar este reloj poco después de comprarlo. Un trabajo profesional, hecho por alguien que sabía que algún día sería importante. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Era un código, una secuencia de números y letras que reconocí inmediatamente. Es una clave de acceso a una caja fuerte digital, murmuré. Mi madre trabajó con sistemas bancarios durante 20 años. Ella sabía cómo proteger la información. Pete me llevó al ordenador que había al fondo de la tienda. Introduje el código en una página web que mi madre había utilizado para el trabajo. El sistema reconoció las credenciales y comenzó a cargarse un mensaje de video. El rostro de mi madre apareció en la pantalla, grabado con claridad pocos días antes de su muerte. Ella estaba débil, pero sus ojos mantenían la misma determinación que yo recordaba de mi infancia. Michael, mi amor, si estás viendo esto, significa que te han robado el reloj y has descubierto los dos compartimentos. Significa que alguien de la familia te ha traicionado, tal y como temía que sucedería. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso muerta, mi madre seguía protegiéndome. Siempre has confiado mucho en la gente, hijo. Es una cualidad preciosa, pero peligrosa. Sabía que Patricia tenía problemas financieros. Sabía que Dylan se estaba volviendo problemático. Así que tomé algunas precauciones. La imagen mostraba a mi madre sosteniendo una carpeta. Durante los últimos 2 años de mi vida, documenté cada préstamo impagado, cada favor explotado, cada señal de que nuestra familia se estaba aprovechando de mi enfermedad. Todo está aquí, hijo. Pruebas completas. Pete me miró con admiración creciente. Tu madre era un genio. Pero Michael, continuaba la grabación, quiero que sepas que el perdón también es una opción. Usa esta información como necesites, pero no dejes que la ira consuma tu vida. Tú eres mejor que eso. El video terminaba con una dirección, la de un bufete de abogados de Denver que yo no conocía. 2 horas más tarde, estaba sentado en la oficina de Janet Morrison, la abogada que mi madre había contratado en secreto durante sus últimos meses. Su madre vino aquí 6 meses antes de morir, explicó Janet. Ella sospechaba que Patricia estaba desviando dinero de sus cuentas médicas. Quería protegerte de las consecuencias. Janet abrió un cajón y sacó un sobresellado. Aquí hay pruebas completas de malversación de fondos médicos, documentos falsificados para el seguro y transferencias bancarias no autorizadas. Tu tía desvió casi $30,000 de los fondos destinados al tratamiento de tu madre. $30,000. El dinero que debería haber pagado por tratamientos experimentales. Tratamientos que podrían haberle dado más tiempo a mi madre. También está esto, continuó Janet, entregándome un segundo sobre. Tu madre creó un fondo fiduciario para la educación. $50,000 que ella ahorró en secreto. Quería que lo usaras para ayudar a jóvenes en situaciones similares a la de Dylan, pero solo si demostraban un cambio genuino. Salí de la oficina con una comprensión completamente nueva de la situación. No se trataba solo de un reloj robado. Se trataba de años de traición sistémica que mi madre había documentado meticulosamente. Esa noche, Dylan me llamó desde la cárcel. Tío Mike, lo he confesado todo. Lo de las falsificaciones, lo de las tarjetas de crédito, lo de las deudas de juego. Todo. ¿Y tu madre? Ella también lo ha confesado todo. Lo del dinero de la tía Sara, lo de ayudarme a robarte, todo. Tío Mike, está destrozada. No para de llorar. Dylan, tengo que contarte algo sobre el dinero que tu madre desvió del tratamiento de mi madre.
El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué dinero? $30,000. Dinero que podría haber pagado por tratamientos que podrían haberle salvado la vida. Tío Mike, no lo sabía. Te lo juro, no lo sabía. Sé que no lo sabías. Pero ahora lo sabes. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que contribuí a la muerte de la tía Sara. Significa que las decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que imaginamos. 3 meses después, Dylan fue condenado a 5 años de prisión federal. La tía Patricia recibió 3 años. Ambos lo perdieron todo, su casa, sus ahorros, su reputación. Pero la historia no termina en la cárcel. Utilicé el fondo fiduciario de mi madre para crear la Fundación Sarah Chen, dedicada a ayudar a familias con tratamientos médicos costosos. En 2 años, hemos ayudado a decenas de personas en situaciones similares. Dylan me escribió desde la cárcel pidiendo ser voluntario en la fundación cuando saliera. No por obligación, sino por una comprensión genuina de lo que habían costado sus acciones. Tío Mike, sé que no merezco tu perdón. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de honrar la memoria de la tía Sara de alguna manera. Hoy, 5 años después, Dylan trabaja como asesor financiero para personas con problemas de adicción al juego. Él nunca recuperó completamente mi confianza, pero demostró que las personas pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. La tía Patricia nunca volvió a hablarme. Ella me culpa por destruir la familia, por no haber simplemente perdonado y olvidado. Algunas personas nunca aprenden que el perdón no elimina las consecuencias. El reloj de mi madre ha vuelto a mi muñeca, donde siempre debió estar. Pero ahora representa más que un recuerdo, representa la importancia de proteger lo que es sagrado, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles. Cada tic me recuerda que el tiempo es el único recurso que nunca recuperamos. Mi madre dedicó los últimos meses de su vida a protegerme de personas a las que quería pero en las que no podía confiar. La verdadera lección no es sobre la venganza. Es sobre reconocer que algunas traiciones son tan profundas que perdonar sin consecuencias es, en realidad, una forma de permitir que continúen. Si esta historia de traición familiar y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias sobre personas que se negaron a ser víctimas y transformaron su dolor en propósito. El reloj sigue funcionando perfectamente. Marca cada segundo que paso honrando la memoria de la mujer que me enseñó que la verdadera familia no se basa en la sangre, sino en el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Mi madre murió protegiendo mi futuro. Yo vivo asegurándome de que ella no murió en vano. El tiempo es realmente la única moneda que importa. Y no pierdo ni un segundo con personas que han demostrado no merecer el mío.